Buenas noches. El siguiente relato es quizás uno de los más fuertes que escuché, venido desde Salta. Pasó en esa provincia allá por el 2004. Si no la escuchaste nunca, prepárate porque es una historia que te pondrá la piel de gallina. La historia es de Jorge, un policía de pura cepa que se vio metido en algo que no se explica. Jorge laburaba en una comisaría nuevita, cerquita de la Villa del Sol, pegada al barrio 20 de Junio. Lugares bravos, Zonas donde la droga y el quilombo eran moneda corriente. Al principio, todo tranqui. Algún pibe haciendo lío en una esquina, lo típico. Pero en julio del 2004, todo cambió. En la Cerámica del Norte, un lugar que todos en Salta conocen, arrancaron con unas refacciones. Y ahí, amigos, empezó el despelote. La cerámica siempre tuvo mala fama. La gente decía que los dueños habían hecho un pacto con el mismísimo diablo para llenarse de plata. No sé si será cierto, pero ese lugar, que se extiende por 1,5 kilómetros de largo y 3 de ancho, tiene un aire pesado, sobre todo en la parte más vieja, la que está cerca de una empresa de colectivos. Ahí mandaron desmantelar unos hornos gigantes, de esos que funden hierro a temperaturas infernales. Una cuadrilla de 10 tipos se puso a tirar abajo uno de los hornos más antiguos, y lo que pasó no lo van a creer. Cuando terminaron de romper el horno, un enjambre de moscas, pero enorme, salió de los escombros, zumbando como loco, y se esfumó en un segundo, y de entre las ruinas apareció un hombre, un tipo lleno de tatuajes raros, con una estrella invertida de 5 puntas en la espalda. Los albañiles, muertos de miedo, le preguntaron qué hacía ahí, si estaba bien, y el tipo, con una voz que te congelaba el alma, dijo: «Vengo por unas almas». Y se mandó caminando, riéndose como loco, hasta perderse entre unos matorrales. A partir de ahí, el barrio 20 de Junio, que está justo atrás de la cerámica, se volvió un infierno. Los vecinos empezaron a llamar a la comisaría a cualquier hora, diciendo que escuchaban ruidos raros en la madrugada, ruidos como de cadenas pesadas arrastrándose por la calle. Jorge, que no era de creer en pavadas, empezó a sospechar que algo no andaba bien. La cosa se puso tan heavy que el jefe de la dependencia mandó a Jorge y a un pibe nuevo, Martínez, a patrullar la zona donde pasaban las cosas más raras. Las primeras noches nada, algún pendejo fumando en una esquina, lo de siempre. Pero una madrugada, un viernes, se toparon con algo que los dejó helados. 3 pibas y un flaco los pararon en la calle, llorando, desesperados. Jorge y Martínez se bajaron del móvil con cuidado, porque en esos barrios nunca sabes con qué te vas a encontrar. Las pibas contaron que eran amigos, iban a la escuela nocturna, el BSPA, y habían salido a dar unas vueltas en el auto del flaco. Todo joya, hasta que llegaron a la casa de una de ellas. Ahí, en la puerta, vieron a un hombre oscuro, parado, mirándolos fijo. Cuando la piba se bajó, el tipo retrocedió unos pasos y se perdió en el pasillo de la casa. De repente, ¡pum!, la puerta se cerró sola con un golpe que retumbó. La mina juraba que no había nadie en la casa, porque toda su familia estaba en Metán, visitando parientes. Pero lo más zarpado fue que de adentro salió un nene con los ojos negros como el carbón, invitándolos a jugar. ¿Qué pendejo está despierto a las 4 de la mañana, me quieren decir? Jorge y Martínez, medio descreídos, pero viendo el cagazo de las pibas, decidieron entrar a revisar. Grosso error, porque nunca hay que dejar el móvil solo. Pero la situación estaba pesada. Entraron a la casa y estaba todo oscuro, las luces no andaban. Revisaron cuarto por cuarto, y cuando llegaron al patio trasero, ahí estaba. Un tipo con la cabeza gacha mirando el suelo. Jorge le gritó que pusiera las manos en la nuca, que se tirara al piso. Y el tipo, sin moverse, dijo: «Ustedes no pueden ayudarme, me voy a ir cuando tenga las almas que quiero». Y de un salto, ¡zas!, trepó el muro, llegó al tejado de la casa de al lado y se esfumó. Jorge y Martínez se miraron como diciendo: ¿qué carajo vimos? Volvieron al móvil
Los pibes estaban temblando, preguntando qué pasó. La dueña de la casa no quiso entrar de nuevo, así que la llevaron a la comisaría hasta que amaneciera. Pero la cosa no terminó ahí. Esa misma noche, mientras trataban de procesar lo que habían visto, los llamaron de urgencia. Un pibe se había suicidado en el barrio. Fue el primero de muchos. Jorge pensó que era por las drogas, el paco, la mierda que se metían por ahí. Pero dos cosas lo hicieron cambiar de opinión. Primero, 8 de los homicidios fueron en el mismo árbol. Sí, en el mismo árbol, hasta que los vecinos lo cortaron de una. Y segundo, lo que vivió una tarde en la cancha de Atlético Atlas frente a la cerámica. Jorge volvía de cargar nafta al móvil cuando 2 pibes lo pararon gritando que algo estaba matando a su amigo. Se acercó a un terraplén y lo que vio todavía no lo puede explicar. El pibe estaba levitando a medio metro del suelo con la cara azul como si se estuviera ahogando. Jorge, cagado de miedo, se acercó y tiró de sus piernas para bajarlo. Los amigos juraban que no vieron a nadie, pero que el pibe empezó a gritar que lo querían matar. Y mientras se iban, una risa grotesca, como de ultratumba, llenó la cancha. Las semanas siguientes fueron un desastre. Una muerte tras otra. En 2 meses, 9 suicidios entre 20 de junio, Villa del Sol y Villa Juanita. Los pibes dejaron de juntarse en las esquinas. Corría el rumor de un hombre calvo, pálido, con ojos rojos, que se aparecía en las casas preguntando por los chicos de la familia. En octubre, la cosa se puso peor. 9 muertes más, pero ahora las víctimas eran niños. El más chiquito tenía 7 años. Jorge encontró una carta de uno de ellos que decía que el diablo lo venía a buscar todas las noches. A mediados de octubre, a Jorge le tocó hacer guardia con 2 agentes y una suboficial. A las 2 de la mañana, la jefa gritó pidiendo ayuda. En su oficina, que daba al patio trasero, había un tipo en cuclillas sobre el marco de la ventana, mirándola fijo. Parecía humano, pero te daba una sensación maligna. De repente, sus ojos se pusieron rojos, bien oscuros, y soltó unas carcajadas que te helaban la sangre. Jorge, con la voz temblando, le gritó: «¡Andate!». Y el tipo, mirándolo fijo, le dijo: «No me voy a ir, Jorge, hasta que tenga las almas que quiero. Me faltan 5 más». Jorge, desesperado, preguntó: «¿Quién sos?». Y después de un silencio eterno, el tipo respondió: «No importa el nombre. Dentro de unos años nos vamos a volver a ver». Se levantó, salió caminando por la entrada principal y dejó un olor a podrido que no se iba más. Después del último suicidio, el número 18, ese tipo no volvió a aparecer. Nunca más. El suboficial pidió el traslado, los otros canas también. Nadie quería quedarse en esa comisaría. Pero años después, en el 2013, la cosa volvió a pegar duro. El hijo mayor de Jorge, un pibe sano, empezó a actuar raro. Una tarde, mientras merendaban en familia, bajó la cabeza de golpe, como si algo lo hubiera poseído. Cuando la levantó, sus ojos estaban negros, completamente negros. Jorge le preguntó qué le pasaba, y con una voz que no era la suya, le dijo: «No soy tu hijo. ¿No te acordás de mí? Yo vivo en lo profundo, debajo de la tierra». Esa es una historia para otro día, porque es muy fuerte. Solo les digo que, gracias a los hermanos y sacerdotes de la Iglesia Santa Cruz, el hijo de Jorge se recuperó. Pero la cerámica, ese lugar, sigue dando miedo. Hasta hoy se escuchan cosas raras por ahí. Para Jorge está maldito, y ese hombre, o lo que sea que era, dejó una marca que no se borra. Así que, muchachos, si alguna vez pasan por la cerámica del norte, vayan con cuidado, porque hay cosas que no se explican y algunas mejor no cruzárselas.